saldo según mayor en el Banco Visa, en el Banco Unión y Banco Santander. Ahí ustedes pueden ver la hoja llave, empresa Cargill SRL, auditoría financiera al 31 de diciembre del 2020. La hoja llave de bancos tendría que especificar ahí, ¿no? Y la referencia es la letra A, como ustedes pueden ver, en la letra A y los saldos al año 2020, ¿no? Banco Visa tiene un saldo de 95.320, Banco Unión tiene un saldo de 1.073 y Banco Mercantil Santa Cruz 865.221. En total, 961.614. ¿Cuál es el propósito, digamos, de este análisis que normalmente hacemos los auditores? Se debe a que el saldo que ustedes lo pueden ver ahí al 2020, 961.614, eso los auditores tendríamos que verificar o certificar de que ese dinero se encuentra depositado o disponible en las cuentas bancarias, ya sea del Banco Visa, Banco Unión y Banco Mercantil. Entonces, ese es el objetivo, digamos, de nuestro trabajo, ¿no? De dar una opinión sobre la razonabilidad de ese saldo, que es 961.614, ¿no? Por eso que dentro del objetivo, si ustedes ven aquí abajo, objetivo, verificar la existencia de fondos en las diferentes cuentas bancarias, ¿no? O sea, eh, y la mejor forma de verificar la existencia en las diferentes cuentas bancarias es a través de la confirmación de saldo, ¿no? Enviamos una carta de confirmación a cada uno de los bancos para que ellos nos respondan si efectivamente esos saldos son correctos, ¿no? Ese es el objetivo, por eso que y si nos respondiera que hay diferencias, entonces tenemos ahí las columnas de ajuste, tanto en el debe como en el AB. Y los saldos ajustados, ¿no? Y después tenemos las reclasificaciones, debe haber, y los saldos a publicar o los saldos finales según auditoría. Cuando no se tiene ningún ajuste ni reclasificación, eh, trasladamos los mismos importes y, y eso es los saldos a publicar o saldos según auditoría, ¿no? O sea, cuando no hay ajustes ni reclasificaciones, se mantienen los saldos eh, como estaba inicialmente, ¿no? Pero si hubiera alguna diferencia, entonces tenemos la posibilidad de poder incorporar los ajustes y o reclasificaciones, ¿no? Después tenemos más abajo de la hoja llave eh, el alcance. El alcance normalmente es lo que examinamos, por ejemplo, eh, según en los saldos, si ustedes visualizan a primera vista, el saldo más significativo es 865.221 del Banco Mercantil. Entonces hay auditores que adoptan el criterio, voy a ver Banco Mercantil y los otros bancos no lo voy a ver, o sea, no lo vamos a examinar. Entonces adoptan ese criterio de materialidad, siempre velando, digamos, lo más significativo. Hay otros auditores que adoptan otro criterio que podrían decir, lo voy a ver los 961.614 porque estamos hablando de dinero, ¿no? Entonces, hay diferentes criterios, ¿no? Depende eso de cada auditor, cómo lo encara su trabajo. Entonces, muchas veces prima también la experiencia del auditor, en este caso, ¿no? Entonces, en muchos casos, en eso prevalece, ¿no? El criterio que puede adoptar el auditor. No es porque no quiera verlo, sino
Son criterios, por ejemplo, eh, que puede adoptar el criterio de la materialidad. Solo voy a ver los 865.221 del Banco Mercantil y los dos bancos anteriores no lo veo, ¿no? Es un criterio, ¿no? Otro auditor puede decir, voy a ver Banco Visa y Banco Santa Cruz y no lo va a ver el Banco Unión. Entonces, son criterios que normalmente los auditores adoptan para finalmente dar una opinión sobre la razonabilidad del saldo total, digamos, ¿no? Entonces, de eso trata auditoría, ¿no? Porque yo quiero decirles que, eh, en otras palabras, significaría que si esos 961.614 es de libre disponibilidad para la empresa, cuando digo libre disponibilidad es que es dinero en efectivo, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, en una conciliación hay cheque falsificado o cheque falso o billete falso. Entonces eso hay que retirar, que ya no representa dinero en efectivo. Entonces, cuando el auditor hace ese análisis, ¿no? Podemos ajustarlo y ya sea disminuir el saldo o incrementar, o sea, dependiendo de cada circunstancia, ¿no? Entonces, eh, aquí ustedes pueden ver en la hoja llave, la referencia es la letra A, y en la parte superior derecha en el cuadrito está la referencia A, y Banco Visa sería A1, y Banco Unión A2, y Banco Santa Cruz A3, ¿no? O sea, la referencia, ¿no? Banco Unión, Banco Visa va a ser A1 y Banco Unión A2 y Banco Mercantil A3. BG significa que estos saldos de 961.614 es del balance general, ¿no? O la información anterior que habíamos verificado, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan entender, la hoja llave prácticamente es la hoja, yo diría, principal, donde se resume, porque también ahí está la conclusión, por ejemplo, en la parte inferior dice conclusión. El saldo del rubro de disponibilidad de bolivianos 960.614 al 31 de diciembre de 2020 está razonablemente expuesto de acuerdo a PCGA de Bolivia. Entonces, eso sería cuando no incorporamos ningún ajuste ni reclasificación. Ahora, si es que hubiere alguna diferencia, ahí tendríamos que decir que el saldo, excepto por los ajustes que hemos incorporado, el saldo está expuesto razonablemente, ¿no? Entonces, cuando hay diferencias, cuando hay ajustes o reclasificaciones, habría que excepcionar, decir, excepto por esto, el saldo está razonablemente expuesto, ¿no? Y, a ver, veamos banco eh, Visa, lo vamos a ver, los 95.320, porque me voy a salir a ver. Bien, eh, este es el eh, programa de trabajo de auditoría. Dice, uno, confeccione la cédula sumaria correspondiente al rubro banco. Entonces, la referencia sería la letra A y hecho por, ahí colocarían sus iniciales ustedes. Y normalmente esto es referencia con la hoja llave, porque dice confeccione la cédula sumaria. Después nos dice, realice una circularización de saldos bancarios incluidos en la cédula sumaria. Implica, como segundo punto del programa,
hay que enviar las cartas de confirmación, como les decía, al Banco Visa, al Banco Unión y al Banco Santa Cruz. Hay que enviar cartas de confirmación. Y la respuesta ya sería como soporte de papel de trabajo que referencia. La respuesta es lo que se referencia y también hecho por sus iniciales de ustedes. Solicite las conciliaciones bancarias y confeccione el respectivo resumen de conciliaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver una conciliación bancaria. A ver si pueden ver ahí. Ahí está la conciliación del Banco Visa, ¿no? Tenemos las conciliaciones al 31 de diciembre del 2020, saldo según libro es 95.329, menos los cheques pendientes, 22.300, y menos los depósitos no acreditados por el banco y menos débitos bancarios no contabilizados y saldo según extracto bancario 113.082. Entonces, ahí quiero decirles que cuando les dije que hay que confirmar, lo que hay que confirmar es el saldo según extracto bancario. Al banco vamos a enviar con el importe de 113.082. No saldo según libro, ¿no? Eso quiero que quede claro. Lo que se confirma al banco es lo que tenemos dinero en el banco, en el extracto bancario, 113.082, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces auditores me dicen hay diferencia en bancos, ¿no? Y toman saldo según libro. Obviamente que va a haber diferencia con saldo según libro. Entonces lo que hay que confirmar o circularizar es saldo según extracto bancario, ¿ya? Y la referencia de esta hoja debe ser la letra A, A1, ¿no? Como en la hoja llave indicamos la referencia de la conciliación Banco Visa A1, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos, por ejemplo, cuando uno analiza una conciliación, lo que normalmente se verifica es que saldo según mayor en la cuenta banco sea 95.329, ¿no? Ahí ustedes pueden ver 95.329. Dice menos cheques pendientes de cobro, 22.300. Esos cheques pendientes de cobro significa que son cheques que han sido girados, pero que no han sido todavía presentados al banco hasta el 31 de diciembre del 2020. Hay que ver el siguiente año, o sea, el mes de enero, hay que ver cuándo han sido cobrados esos cheques, ¿no? Entonces, eso lo veríamos como cheques pendientes de cobro en la siguiente hoja, ¿no? Seguramente debe estar el detalle. Eh, Podríamos aprovechar de verlo, por ejemplo, esos 22.300, a ver si... Ahí ustedes pueden ver los cheques pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2020 del Banco Visa, ¿no? Ahí hay un detalle, ¿no? Y la referencia de esta hoja sería B A1 de 1, ¿no? A1 sería la conciliación del Banco Visa y esta hoja sería A1 de 1, ¿no? Y cuando hay así cheques pendientes de cobro, lo que normalmente los auditores es verificar cuándo ha sido cobrado este cheque. Hay auditores que anotan al lado del importe la fecha de cobro, o algunos colocan el famoso PD. PD significa cobros posteriores. Si esos cheques han sido cobrados, han sido presentados al banco, ¿no? Y PD quiere decir post-date, o sea, son iniciales de inglés, como casi la auditoría viene de Estados Unidos, entonces utilizamos el famoso PD, no quiere decir cobros posteriores, ¿no? Entonces, la obligación del auditor es verificar estos cheques pendientes si realmente han sido cobrados del banco, por ejemplo. No hay que perder de vista, digamos, que uno de esos cheques puede ser que no haya sido cobrado, ¿no?
y al no ser cobrado, ese cheque está vencido y ya no es efectivo, por lo tanto hay que retirar de la conciliación, ¿no? Y, y otra situación podría verse, por ejemplo, que alguien haya cobrado y que no corresponde, digamos, ¿no? Entonces, no es solo verificar la fecha de cobro, sino ver quién cobró, ¿no? Y ese es el tema de la auditoría. O sea, muchas veces el auditor verifica si han sido cobrados y punto. No. Lo que hay que verificar quién cobró, digamos, ¿no? Y cuándo cobró, digamos, porque es importante en la auditoría establecer, eh, por ejemplo, algún cheque que no esté cobrado. Entonces la pregunta al contador, digamos, por qué ese cheque no ha sido cobrado, ¿no? Y el contador nos dirá ese cheque ha sido anulado. Entonces hay que verificar que el cheque realmente eh, esté anulado, o sea, porque mientras no verifiquemos de que el cheque ha sido anulado, no podemos avalar de que ha sido anulado, ¿no? Entonces hay que verificar ocularmente para estar seguro de que ese cheque ha sido anulado. Entonces, no se puede confiar en lo que nos diga el contador o el gerente general, no se puede confiar. En auditoría con documentos, ¿no? Y por esa razón que los auditores verificamos los cheques pendientes de cobro cada uno, porque estamos hablando de dinero, ¿no? No se olviden de que cuando hay un cheque pendiente de cobro, puede ser que otra persona cobre, puede ser que que no, que no haya sido presentado al banco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando el cheque está vencido, ya no se presenta efectivo, entonces eso tiene que salir de la conciliación, ¿no? No puede seguir como efectivo, ¿no? De eso trata auditoría, ¿no? Muchas veces auditores solamente ven los importes y no. Aquel auditor que es bien detallista y analítico, ¿no? Va más allá, digamos, de la verificación, de la fecha, del importe, de que el cheque haya sido girado correctamente, la firma autorizada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de los cheques pendientes de cobro, cada uno de estos cheques debemos verificar de que haya sido cobrado al banco, ¿no? Y de no ser así, hay que informar, ¿no? O retirar de la conciliación y llevarlo al lado que corresponde, ¿ya? Eso sería en cuanto a la conciliación, o no, perdón, en cuanto a los cheques pendientes de cobro, ¿no? Que están en tránsito. Ahora tenemos, dentro de la conciliación Banco Visa, tenemos depósitos no acreditados por el banco. Eso también hay que verificar con el extracto bancario, ¿no? Ahí estos depósitos no acreditados por el banco, ¿no? Entonces hay que verificar con los extractos de los siguientes meses, ¿no? De que realmente hayan sido depositados, ¿no? Y de igual manera los débitos no bancarios no contabilizados, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el banco nos envía una nota de débito y no lo hemos contabilizado, entonces eso hay que verificar con el extracto. Y luego, saldo según extracto bancario, también hay que verificar con el extracto bancario. Aquí hay dos aspectos que hay que considerar fundamental. Primero, que el auditor tiene que cotejar o comparar con el libro mayor y balance general, ¿no? Y por otro lado, también tiene que cerciorarse de que según el extracto bancario, sea los 113.082, ¿no? Esas son las comprobaciones que normalmente hacemos los auditores, ¿no? Y ahora, cuando dice resumen de conciliaciones, ¿no? Vamos a ver, quiero eh, que me entiendan, según esta conciliación, lo tienen en forma vertical, ¿no? ¿No? O sea, los saldos que, según libros, los cheques pendientes, los depósitos no acreditados, y los débitos no contabilizados, lo tienen en forma vertical, ¿no? O sea, en el resumen de conciliaciones hay que llevarlo de manera horizontal.
¿no? Enseguida vamos a ver eso, por eso un poco me estoy adelantando, que estos saldos para el resumen de conciliaciones se va a ir en forma horizontal, ¿no? Y esto está en forma vertical. O sea, las cifras son los mismos, solamente que vamos a llevar los importes, digamos, ¿no? Los saldos al resumen de conciliaciones. A ver, vamos a ver el resumen de conciliaciones. Ahí lo pueden ver. Empresa Cargill Limitada, auditoría financiera al 31 de diciembre del 2020, resumen de conciliación. No todos los saldos, por ejemplo, en el Banco Visa, saldos según libro mayor, 95.329. Cheques pendientes, 22.300. Depósitos pendientes de acreditación, 3.800. Los débitos no contabilizados, 747. Saldo según extracto bancario, 113.082. Ahora, referencia, dice, a la conciliación, ¿de dónde viene? De la hoja A1, ¿no? Entonces, de esa manera, prácticamente, a ver, si me dejan explicar sobre este detalle, esta hoja se convierte, digamos, en la hoja principal, porque ahí está el resumen de las conciliaciones tanto del Banco Unión, Banco Visa y Banco Mercantil Santa Cruz, ¿no? Y nos indica la referencia de dónde hemos traído esa información, de la hoja A1, que es la conciliación del Banco Visa, y A2 es la conciliación del Banco Unión, y A3 la conciliación del Banco Mercantil Santa Cruz. Entonces, en este resumen, prácticamente, está toda la información, ¿no? Entonces, normalmente esto hacemos, resumimos porque eh, así no entramos acá a la conciliación, sino que ya todos los saldos lo volcamos de manera horizontal y ahí ya tenemos toda la información de los tres bancos, ¿no? Del Banco Visa, Banco Unión y Banco Mercantil Santa Cruz, ¿no? Y la referencia, resumen de conciliaciones también dice A sub cero, porque tiene que estar antes, digamos, antes de las conciliaciones, ¿no? Entonces, para no afectar a uno, a dos, a tres, utilizamos A sub cero, que es una referencia en forma neutral, ¿no? Neutro. A sub cero podemos llevar a cualquier lugar, pero en este caso tendría que estar antes de las conciliaciones, porque es un resumen de esas tres conciliaciones bancarias, ¿no? Y eso sería en cuanto a la hoja de trabajo de resumen de conciliación, ¿no? Y también tenemos aquí en las confirmaciones de banco, por ejemplo, tenemos el banco, Banco Visa, la dirección, es importante tener la dirección, pero la dirección de la oficina central, ¿no? Monseñor Rivero, Banco Unión, calle Libertad y Banco Mercantil, calle Junín, ¿no? Y estamos confirmando, fíjense, saldo a confirmar, 113.082, que es saldo según extracto bancario, y del Banco Unión, 1.243, y del Banco Mercantil, 863.643. Fecha de envío, ¿no? Como siempre, la auditoría es posterior a la fecha de cierre, por eso que ahí dice 9 de julio del año 2021, del siguiente año, ¿no? La auditoría, por si acaso, siempre es posterior, ¿no? O sea, no va a ser antes, tiene que ser posterior, después de que se haya, eh, después del cierre de gestión, ¿no? Ahora, también quiero decirles eso para que me entiendan, que no siempre los auditores esperamos que concluya, digamos, la fecha de cierre. Preliminarmente se puede entrar antes de que cierre las operaciones. O sea, normalmente es cuando se trata de un banco o de una empresa petrolera, ya se entra, digamos, en el mes de septiembre, ¿no? Y se trabaja con una información proyectada hasta diciembre, ¿no? Pero
Eso cuando se trata de empresas grandes, ¿no? Porque hay que decirlo que la fecha tope, ustedes saben que es hasta el 30 de abril el plazo, ¿no? Entonces, tenemos muy poco tiempo para poder analizar. Por eso que en los bancos se entra a mediados de septiembre o fines de septiembre para luego concluir más o menos el 15 de febrero o el 31 de enero. No siempre esperamos que sea hasta el 30 de abril, ¿no? Entonces, ese es más o ماشي. menos de acuerdo a la experiencia en auditoría, ¿no? Que el informe del banco ya se está publicando. Ustedes saben que los bancos tienen que publicar sus estados financieros auditados. Entonces, más o menos esa es la fecha tentativa. O sea, se entra en septiembre y se termina en febrero, ¿no? A más tardar en febrero, porque tiene que publicarse, ¿no? Y no esperamos hasta que llegue la fecha de cierre, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a la confirmación de saldo. Por ejemplo, ahí dice fecha de primer envío, segundo envío y la fecha de respuesta, ¿no? Conforme, disconforme, sin respuesta. Esas son tres alternativas que podemos tener, ¿no? Y también quiero decirles que cuando no nos responde en la auditoría, implica trabajo alterno de auditoría. Trabajo alterno de auditoría es hacer hechos posteriores o realizar hechos posteriores. Y hechos posteriores implica después de la fecha de cierre, del 31, hay que revisar hasta la fecha del dictamen, ¿no? Cuáles han sido los cambios. Entonces, por eso que cuando uno confirma, es mejor obtener la respuesta y no entrar a trabajo alterno de auditoría, que implica para el auditor más trabajo, más procedimientos de auditoría. Entonces, siempre es mejor obtener la respuesta del banco y ya ahí concluye, digamos, el objetivo, ¿no? Una vez que el banco nos certifica de que esos saldos están correctos, entonces no hay más que hacer, el saldo está razonablemente expuesto, ¿no? Y si volvemos al programa, en el programa normalmente se especifica eh, en qué hoja de papel de trabajo estamos realizando, ¿no? En nuestro análisis. En este caso, por ejemplo, vamos a citar todas las hojas, digamos, ¿no? Porque en cada hoja se aplican los procedimientos de auditoría. ¿Cuáles son esos procedimientos de auditoría que aplicamos? ¿No? Como les decía en el Banco Visa, hay que comparar o cotejar con el saldo según mayor y balance general. Hay que comparar o cotejar con el extracto bancario, no solamente del Banco Visa, sino también utilizamos el mismo procedimiento en el Banco Unión y en el Banco Mercantil Santa Cruz, ¿no? Entonces, de eso trata, digamos, auditoría. Ahora vamos a ver el programa. En el programa nos dice realice una circularización, ya tenemos, eso sería, solicite las conciliaciones bancarias y, y confeccione el respectivo resumen de conciliaciones. Eso, por ejemplo, la referencia sería A sub 0, ¿no? Y solicite las conciliaciones bancarias en el punto 4, nos dice. En el punto anterior, seleccione aquellos que contengan mayor cantidad de partidas conciliatorias y revise las mismas considerando los procedimientos descritos en el punto 5 y 6 de este programa. ¿Qué nos dice el punto 5 y 6 del programa? Solicite los extractos bancarios eh, posteriores al cierre de ejercicio y verifique los mismos. El cobro posterior de los cheques emitidos y pendientes de cobro al cierre de gestión. Eso es lo que les hablaba sobre los 22.300 que debemos verificar cuándo ha sido presentado. Y en el inciso B dice la acreditación y los depósitos pendientes al 31 de diciembre de 2020. Eso de igual manera con los extractos hay que revisar.
para los débitos no contabilizados por la entidad. Dice, solicite los extractos bancarios del ejercicio, o sea, del año, y obtenga información sobre los mismos a efectos de verificar si consisten en gastos bancarios correspondientes a la gestión auditada, ¿no? Entonces, con esto, digamos, si referenciamos en la referencia, en cada una de las hojas, eh, teníamos que llegar a una conclusión, pero en la conclusión generalmente va en la hoja llave, ¿no? Y ahí se coloca el elaborado por y aprobado por. Y créanme, cuando un programa se tiene que aprobar, no así por así se aprueba, ¿no? Porque el que aprueba es el responsable de la auditoría, ¿no? Si hubiera algún problema posterior, el que responde es el que aprueba el programa de trabajo, no el que elabora, digamos, sino el que aprueba es el responsable de la ejecución del trabajo, en este caso del programa que ha confeccionado, ¿no? Entonces, en todo caso, este ejercicio está más orientado a la referenciación de los papeles de trabajo, no tanto, digamos, al análisis de cada una de las partidas, sino es referenciar, ¿no?, los papeles de trabajo, y la referencia siempre es con la letra mayúscula, ¿no? Nunca utilizan la letra minúscula, ¿no? Y con diferente color, ¿no? Como está referenciado, o sea, lo que sí lo veo aquí, que lo que nos faltaría es correferenciar los papeles de trabajo, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a ver ya de manera presencial, porque correferenciar significa cruzar la información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cruzar la información, no solamente tenemos que cruzar entre las hojas de papel de trabajo, sino inclusive se podría cruzar con un archivo de papel de trabajo. Entonces, ese aspecto estaría faltando cuando hablamos de cruzar la información. ¿Ya? Y yo les pasé esta información, ¿no? Les había pedido que, que impriman, ¿no? Que tengan impreso y poder utilizar, pero lamentablemente pues no, esta semanita que yo creo que ya vamos a volver a clases presenciales, y ahí vamos a indicar algunas dudas que tengan, ¿no? Porque yo sé que esto es nuevo para ustedes, pero es una forma